luego de que un video de artistas famosos y activistas se expresaran en contra de la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, los orígenes de las campañas contra su desarrollo comenzaron a revelar las conexiones e intereses de quienes se oponen. En este video veremos las cosas buenas y malas del Tren Maya. Comenzamos. Andrés Manuel López Obrador mencionó por primera vez la promesa del Tren Maya a inicios de 2018, cuando estaba en campaña. El planteamiento, un megaproyecto que recorrería aproximadamente 1,500 kilómetros en el sureste del país, atravesando Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y con una inversión total estimada en 139,100 millones de pesos, el triple de lo destinado en un año para la construcción de carreteras en todo el país. Al igual que con otros proyectos estrella del sexenio de López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, las críticas arreciaron desde un inicio. El Consejo Empresarial Turístico criticó que darle el proyecto Fonatur en lugar de a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, responsable de los proyectos de infraestructura, debilitaría financieramente la promoción turística del país. 3 años después, ya iniciada la construcción de todos los tramos del tren, los cuestionamientos no han cesado. En 2020, 159 organizaciones y 85 activistas enviaron una carta al presidente para advertir de las consecuencias negativas en materia medioambiental y social. Entre los remitentes se encontraban expertos del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, CONACYT, y la organización ambientalista Greenpeace. El gobierno defiende este proyecto como una respuesta de fondo a un rezago histórico, económico y social del sureste mexicano. Un reporte de 2017 del Banco de México señaló que la única actividad que repuntaba en la región era el turismo, mientras el resto se mantenía en números negativos y con tendencia a la baja. Por eso se decidió apostar por este sector y se le confió el tren a Fonatur. El turismo generado, los efectos inclusivos del transporte y el incentivo a la agroindustria, argumentan sus responsables, detonarán por fin el desarrollo económico del sureste. Una de las dudas es la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Todo dependerá de su rentabilidad, es decir, si su uso y los recursos obtenidos superarán el dinero invertido por las autoridades para su construcción, además de si realmente logrará la prosperidad regional. Los planes, los estudios realizados por el gobierno federal estiman que el Tren Maya será utilizado por 43,680 pasajeros diarios en 2023 en el tramo de mayor demanda de Cancún a Palenque. La esperanza es que en 2052 se alcance el aforo para atender a más de 100,000 personas al día. Su capacidad de carga llegará a 980,8 millones de toneladas por año. La estimación es que el proyecto aumentará el tiempo de estancia de los turistas en el sureste hasta en 12 horas por semana el primer año, y día y medio para 2030. La derrama económica se calcula en 148,000 millones de pesos. Los números del gobierno dan como resultado un valor presente neto, VPN, el indicador utilizado para calcular la rentabilidad de proyectos a largo plazo, estimando el flujo de efectivo que se logrará en el futuro. Tomando en cuenta las tasas de interés equivalente a 189,900 millones de pesos. Ahora sí pasemos con las ventas y desventajas. Una desventaja es que en esta región viven al menos 94 especies de animales que actualmente son catalogadas como prioritarias para la conservación por la Ley General de Vida Silvestre, de las cuales 31 están en peligro de extinción bajo la norma mexicana y 3 en peligro crítico de extinción bajo los estándares internacionales. Una de las ventajas del proyecto es que en su mayor parte ocupa vía férrea ya existente. En los tramos donde así sucede, no enfrentará los retos de negociar y adquirir los derechos de vía, uno de los mayores frenos al desarrollo de infraestructura en México. El problema es la parte de la ruta donde esto no ocurre.
Una desventaja es que frente a la vía del Tren Maya se encuentra una cueva llamada el Volcán de los Murciélagos que le da refugio a 9 especies de murciélagos. Una de estas especies está considerada como amenazada de extinción a nivel nacional y 7 tienen un riesgo de extinción catalogado como menor en todo el mundo. Una ventaja es generar un impacto económico superior a los 4.6 billones de pesos y la generación de 705.000 nuevos empleos en los 16 municipios en los que hay estación de tren. Una desventaja es que el Tren Maya fragmentará, contaminará y desequilibrará todavía más los ecosistemas de la región. Estos cambios en el medio ambiente impactarán negativamente en la fauna de la región de maneras que ni el crecimiento económico ni la generación de empleos podrán contrarrestar si no se toman las medidas necesarias para evitarlo y mitigarlo. Una ventaja es que se trabaja en la vinculación social de las comunidades, especialmente a través de la integración de jóvenes con capacidad de liderazgo de esas zonas para que ellos mismos impulsen los proyectos de capacitación. El Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FENATUR, iniciaron un proceso de reclutamiento de jóvenes para integrarse como brigadistas que implementen procesos de interacción comunitaria definidos en un plan de trabajo. Una desventaja es porque los vehículos y trenes que transitan en vías de comunicación terrestres impiden el desplazamiento de los animales hacia el otro lado de la vía, pero cuando estos animales intentan atravesar la vía pueden ser atropellados y asesinados, de acuerdo con el libro del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Impacto de las vías de comunicación sobre la fauna silvestre en áreas protegidas, estudios de caso para el sureste de México. Una ventaja es que la construcción de los 5 tramos en los que se divide el Tren Maya, que tendrá 1.440 kilómetros de vía con 30 estaciones localizadas en grandes ciudades, ha generado 75.222 empleos. Una desventaja es que hay animales, como los felinos, que se alejan de las vías por miedo a ser atropellados hasta que no haya movimiento de vehículos o trenes, comúnmente por la noche. Es entonces cuando se aventuran a cruzar y algunos logran salir ilesos. Pero hay otras especies, e incluso individuos de felinos, que no corren con la misma suerte. Una ventaja es que para evitar atropellamientos se construirá una cerca perimetral a cada lado de la vía férrea. Es decir, el Tren Maya será como una malla que encapsulará a la fauna. Una desventaja es que tanto la vía como la malla perimetral y el ruido del Tren Maya romperán el hábitat de especies prioritarias para la conservación y dividirán los ecosistemas de la zona. Una ventaja es para minimizar la segmentación de los ecosistemas y conectar el hábitat incluye pasos de fauna silvestre. Durante el Congreso Internacional de Negocios de la Industria Ferroviaria, ExpoRail, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AMF, en febrero de 2020, se informó que el Tren Maya tendrá 63 pasos de fauna grande y 2.016 metros de pasos de fauna para pequeños vertebrados. En los primeros 3 tramos. Una desventaja debido a la fragmentación en los ecosistemas provoca la pérdida de conexión ecológica, lo que a su vez hace que las poblaciones de fauna queden aisladas, sus hábitats sean transformados, los microclimas cambien y se favorezca la extinción de especies, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Una ventaja es que el Tren Maya potencializará la actividad comercial y turística en el sureste de México en su etapa de operación y será un factor de cambio para avanzar en el desarrollo económico y social de esta región, a fin de reducir la brecha de desigualdades que existe entre los estados del sur y sureste del país con los del centro y norte. Un proyecto que significará muchos beneficios. En su etapa de construcción y posteriormente cuando esté en funcionamiento, a cientos de empresas de los estados comprendidos en la ruta del Tren Maya. Una desventaja se debe a que las áreas inmediatas a las estaciones y a los centros turísticos del Tren Maya tendrán un crecimiento poblacional importante, lo que aumentará el tráfico vehicular. Entonces los animales también quedarán aislados a causa de las carreteras asociadas al proyecto porque los vehículos pueden atropellarlos al intentar cruzar al otro lado. Una ventaja es que con el Tren Maya se debe generar un patrón espacial con la ventaja de la integración de las economías locales. Es un proyecto que responde a la búsqueda de alternativas para incentivar el desarrollo económico que reduzca la brecha estructural entre el sur y norte del país.
Una desventaja es por el turismo en la región, que implica consumo masivo de alimentos y por lo tanto producción de los mismos en grandes volúmenes. Además, acarrea desarrollo urbano para el turismo, tráfico vehicular, ocupación de espacios naturales, producción de desechos sólidos y aguas negras, mayores emisiones de hidrocarburos y cambios en el uso del suelo. Una ventaja que traerá el Tren Maya es la edificación del aeropuerto en Tulum, con capacidad para recibir 4 millones de turistas. Una desventaja es que de manera indirecta el Tren Maya afectará al menos 9 ANP localizadas en las zonas costeras de la región: Laguna de Términos, Los Petenes, Ría Celestún, Ciénagas y manglares de la costa norte de Yucatán, Reserva de Zilam, Ría Lagartos, Yumbalam, Siancán y Baimil. De acuerdo con el Jorge A. Benítez, estas áreas naturales protegidas. Una ventaja es que junto con la rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos y la vía de Ixtepec que conecta los límites con Guatemala, ayudarán a detonar el desarrollo en el sur. Esa era la región no olvidada, ni para robar les importaba, por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril, no les interesaba, y resulta que ahí hay pobreza, muchas necesidades y ahora hay inversión pública federal. Esto no significa decir que se va a dejar de atender el centro o el norte, pero es equilibrar, atender el sur-sureste. Una desventaja que afectará al ecosistema marítimo es que la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, amenaza con destruir el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, afectando la flora y fauna del lugar y deforestando los últimos bastiones de selva que quedan en México. Una ventaja es que el producto turístico a lo largo de sus 1524 kilómetros de vías férreas, donde se ubican las 19 estaciones llevando progreso a Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, y pasarán por un potencial de 190 atractivos turísticos de alto impacto. En fin, el Tren Maya puede ser la solución a la economía del sureste del país. Ya para finalizar, hay un punto negativo de esta obra, y es que después de talar 20.000 árboles en Playa del Carmen, el gobierno de México anunció que la ruta del Tren Maya cambia y ya no pasará por ahí. ¿Qué opinas de todas estas ventajas y desventajas? Deja tu opinión en los comentarios, queremos escucharte.